Si desea usted esta felicidad, entonces siga leyendo la Biblia o escuchando la palabra de Dios por medio de este programa y usted será bienaventurado. Jesús por reiteradas ocasiones, Él había dicho, la palabra que yo os hablo no es mía, sino del Padre que me envió. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo del 1 al 2, nos confirma también esta revelación del Señor Jesucristo. Tanto cuando Él estaba en persona mismo aquí en la tierra, Él expresó la palabra de Dios diciendo que Él había venido a cumplir una misión que el Padre le había enviado. Y aún después, por el año 95, 96, por medio del Espíritu Santo de Dios, el mismo Señor Jesucristo se presenta ante el apóstol San Juan para expresar lo siguiente. El Espíritu Santo de Dios nos ratifica lo dicho por Jesús. Leamos, revelación de Jesucristo. Que debe suceder la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios el Padre y del testimonio de Jesucristo, su Hijo, y de todas las cosas que deben suceder. Entonces, este mensaje de Dios viene en escala. El soberano Dios y Padre le da esa revelación a Jesucristo. Jesucristo se encarga de darle esta revelación por medio de su ángel a su siervo Juan. Y Juan recibe la orden de escribir todo lo que él veía y oía. A Juan se le indicaban todas las cosas como cuando nosotros estamos frente a un televisor y allí estamos viendo los programas. Así el Señor Dios le mostraba al apóstol Juan las cosas que habían de suceder muy pronto. Y en el versículo 11 Jesús le dijo a Juan, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. De esta manera ha llegado la palabra de Dios también al resto de la humanidad en el mundo entero, y en esta hora le está llegando también a usted, mi querido y estimado amigo. Si toda la sociedad mundial hubiese leído la Biblia y lo hubiese puesto en práctica, no tendríamos tanta corrupción, tanta violencia, odio, divorcios, abortos, hijos abandonados, tanto crimen y muertes atroces, malas pasiones y guerras que ha causado millones de muertes. Y ha impulsado a la miseria y hambre de tanta humanidad de los países sin desarrollo, que en lugar de comprar maquinaria para impulsar el desarrollo agrario, han tenido que comprar armamento para matar, para destruir, para acabar con nuestra sociedad. Todos los secuestradores, ladrones y criminales de toda índole, que todos los días aparecen en las crónicas rojas de nuestro país, del Ecuador y del mundo, esas personas, ponga atención, esas personas también fueron unos niños que se criaron sin ningún conocimiento de la palabra de Dios. Porque ni sus padres no se instruyeron para poder instruir o enseñar a sus hijos en el amor, en la justicia, en la solidaridad, en el amor, en la misericordia. Si usted está consciente de esta realidad, entonces comencemos agradeciendo y aprendiendo, agradeciendo a Dios y aprendiendo por la palabra que Él nos ha hecho posible llegar. Y enseñemos a nuestros hijos. Y nuestra sociedad cambiará y tendremos un mundo más digno y más humano, lleno de paz, de amor y de felicidad. Pero es necesario entonces acudir a esta fuente de sabiduría, fuente de conocimiento de Dios. La Biblia anuncia las cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, entonces nosotros creamos. La Biblia habla del carácter
que sería de los hombres y de las mujeres en los postreros tiempos. Y leamos para que usted se dé cuenta de esta realidad que estamos viviendo y que fue anunciado por Dios a través de su santa palabra, la Biblia. Y aquí vamos a ver cómo se ha portado nuestra sociedad. Y la Biblia lo habla como el carácter de los hombres en los postreros tiempos. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 6, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Qué pena, qué triste. Entonces, mi estimado amigo y padre de familia, por favor, empiece a enseñar a sus hijos. Aprendamos nosotros mismos para enseñar a nuestros hijos. Como pudimos ver, el carácter de aquellos hombres de tanta crueldad. Ellos fueron niños, pero que se criaron sin ninguna doctrina de Dios, sin el conocimiento de la palabra de Dios. Existen muchas cosas que ya sucedieron y seguirán sucediendo. Las profecías de Jesús descritas en Mateo 24 están en pleno cumplimiento en el mismo año de hoy. Por ejemplo, Jesús habló de guerras. Ya han pasado la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y las guerras devastadoras no han cesado. Y las guerras continúan hasta el presente. Como usted puede ver todos los días, las guerras como tenemos allá en el Medio Oriente, en los países árabes. Jesús también habló de grandes terremotos, señales en el aire. Esto es, en el viento, el mismo que ha causado los terribles tornados, que ha destruido grandes ciudades enteras en los Estados Unidos, Canadá, México y en muchos otros países, que estos tornados ha dejado en escombros grandes ciudades. Todo esto la Biblia nos anticipa y nos anticipó de que iba a suceder. Y cuando ha venido el cumplimiento del tiempo, todo esto estamos viendo y somos testigos de esta gran realidad. Querer cerrar nuestros ojos y no querer ver estas realidades que la Biblia, la palabra de Dios nos está enseñando y nos está diciendo, sería por demás no querer aceptar la palabra de Dios. Dijo también que habría señales en el agua. Las grandes inundaciones y los grandes maremotos, que de igual forma ha destruido grandes ciudades, miles de muertos y terribles pérdidas económicas, como lo sucedió en el Japón, la China, Haití, Ecuador y varios países más, en donde la furia de la naturaleza se ha desatado como tomando venganza por tanta maldad e incredulidad de la humanidad. Todos estos acontecimientos nos garantiza la veracidad de la palabra de Dios. La Biblia habla la verdad antes de que sucedan las cosas, para que cuando sucedan entonces nosotros creamos con toda fe. Porque es la revelación de Dios el Padre dado al Señor Jesucristo, su Hijo, para que lo pongamos toda la atención, lo practiquemos y seamos verdaderamente bienaventurados, felices, como verdaderos hijos de Dios. La bienaventuranza que viene de Dios se logra cumpliendo 5 pasos
y 5 requisitos que podríamos también decirlo. Si usted quiere lograr esa bienaventuranza, punto 1, creer en Dios y creerle a Dios. Son dos cosas muy distintas que quisiera que usted ponga mucha atención. Si usted pregunta a cualquier persona dentro de América Latina, si usted cree en Dios, todo el mundo le va a decir que sí cree en Dios. Somos religiosos por naturaleza. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creemos en Dios, pero no creemos en su palabra. Creemos en Dios, pero no creemos lo que Él está diciendo. Punto 2. Creer en la Biblia, que es la palabra de Dios infalible que estamos hablando en este tema. Punto 3. Creer en Jesús y creerle también a Jesús, que algo es similar como creer en Dios del Padre. Hay muchos que dicen que yo sí creo en Jesús, pero no quiere creer en el Evangelio de Jesús. No quiere creer en las enseñanzas de Jesús. Y de ahí se emanan muchas doctrinas y falsas doctrinas, pero no quiere ceñirse a la voluntad de Dios que es en Cristo Jesús y creer en la palabra sin añadiduras, sin quitarle ni aumentar nada. Y debemos creer en Jesús, aceptarle en nuestro corazón como el único y suficiente Salvador, rechazando a cualquier otro Dios o diosa en el que hayamos puesto la esperanza. Punto 4. Proceder al bautismo con que Jesús se bautizó, porque es mandato de Dios. Hay muchos que dicen, no, yo ya soy bautizado, mis padres me bautizaron. Pero ponga mucha atención y más adelante estaremos, en otros temas, estaremos especificando todo esto. Pero de antemano, mire usted, un niño recién nacido está inconsciente, fuera del uso de la razón. Pero el Señor Jesucristo dijo, id y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Si usted bautiza a un niño, ese niño no sabe ni qué es lo que está haciendo. El evangelio es para las personas que tenemos ya uso de razón, que podemos aceptarlo de todo corazón o podemos rechazarle y decirle a Dios, Señor, a ti no te necesito. Tenemos que proceder al bautismo porque Jesús lo ha ordenado. 5. Continuar aprendiendo y guardando o poniendo en práctica la doctrina de Jesús, buscando la unción de Dios. En el transcurso de este programa y en este mismo canal estaremos ampliando estos 5 pasos para obtener la verdadera bienaventuranza de Dios.